Vamos entonces con Alice. Muy buenas noches, maestro, compañeros del chat y de WhatsApp. Bueno, pues mi historia o mi relato es algo que viví a finales del 2019, quizás un mes antes de que terminara ese año. Desperté una noche un poco más allá de las 11 p.m. y lo que me despertó fueron unos murmullos como de mucha gente hablando, platicando, como si estuvieran en una fiesta. Yo al principio pensé que eran mis vecinos, pues obviamente, ¿no? Las típicas pachangas, porque ya casi era finales de año. Pero al asomarme a la ventana vi que había mucha gente exactamente en la casa de atrás. Pero lo que se me hizo extraño es que trataba yo de entender qué decían, pero no parecían estar hablando, parecían estar haciendo oraciones. Estas personas hablaban como, entre palabras de español, palabras normales y palabras en latín. Sobre todo uno de ellos que se escuchaba su voz muy fuerte y que cada vez alzaba más la voz, como cuando están haciendo sus rezos o sus oraciones las personas que son de algún templo, que hacen alabanzas, pero como que las gritan. Entonces poco a poco empezaba a escuchar que alzaban más y más la voz, y se me hizo muy extraño porque eran palabras que combinaban y se me hacían como que no eran algo normal. Al quedarme escuchando un rato más, por ratos hacían cantos y por ratos decían palabras como ayúdala, libérala ya, déjala ir, ella no te pertenece, quiero que la dejes en paz, y sal espíritu maligno de esta mujer, y cosas así. Entonces dije yo, no puede ser. Lo primero que se me vino a la mente fue un exorcismo, y dije no, pero pues aquí estamos en una colonia cualquiera, en una casa cualquiera, no es un templo, no es un lugar religioso, y hasta donde yo tengo sabido este tipo de situaciones, pues las debe de uno hacer en lugares especiales, ¿no? Sobre todo para que cumpla como que más efecto. Pero al principio yo pensé que era a mis vecinas a las que le estaban haciendo algo así, ya sea a la mamá o a la hija. Pero como vi que seguían y cada vez gritaban más y hacían más rezos y todo era como más escandaloso, en ese momento pues estaba mi niño todavía más chico y estaba muy inquieto, muy inquieto, y lo primero que pensé es ir a pedirles que bajen un poco su volumen o por lo menos los gritos, porque parecían que hacían como alabanzas pero gritaban. Entonces se me hacía muy extraño. El chiste fue que me armé de valor, salí de casa, di la vuelta y les traté de llamar la atención. Afuera de la casa estaba la hija con su niño, y yo me acerqué a ella, le digo, oye, disculpa, ¿le podrías pedir a las personas que están allá que no griten tanto? Porque tengo a mis hijos, tú lo sabes, y están pequeños y están despertando. Es más, se escuchan como gritos de que están matando a alguien. Le digo, están asustándonos a todos acá. Y ella me dijo, ya les dije que se callen, pero no me hacen caso. Pero con una voz como muy, muy burlona, muy como que no le tomara importancia. Después de un rato me quedé yo afuera, porque incluso ella me dijo, si quieres pasa y diles tú que se callen, porque a mí no me hacen caso. Pero de una forma como muy, muy déspota. Y yo le dije a ella, no, le digo, gracias, pero yo no voy a pasar, le digo, esta no es mi casa. No sé con qué intención me lo habrá dicho. Entonces, esperé un rato, traté de hablar lo más fuerte que pude, pero veía que no me hacían caso. Habían varias personas, de hecho, con la puerta abierta, las ventanas abiertas, y yo me quedé viendo un rato lo que estaban haciendo, y había una mujer que la tenían en medio, y mucha gente tenía las manos dirigidas hacia ella, ambas manos hacia ella, y el tipo, no sé, pastor, ministro, no sé qué sería, tenía igual las manos sobre la mujer y decía esas palabras que yo había escuchado antes.
de que la liberara, de que la dejara ir, que porque no pertenecía a este mundo, que ella tenía que estar en paz y así muchas palabras, ¿no? Entonces tuve que alzar la voz porque cada vez gritaban más y yo estaba allá afuera. Y cuando por fin me hicieron caso, 3 hombres se acercaron, 2 de ellos casi lo doble de mi tamaño y muy molestos. Y uno de ellos me preguntó que qué quería. Y yo le dije, disculpe, soy la vecina de al lado y necesito que bajen un poco su volumen de voz porque están despertando y asustando a mis hijos. Y yo le dije, no sé qué están haciendo ustedes aquí, pero no es el lugar adecuado. No es la hora adecuada porque es más de medianoche ya. Llevo 1 hora tratando de pedirles que bajen su volumen de voz y pues no me hacían caso. Y el señor, muy quitado de la pena, me contestó, no, sí, no te preocupes, ya faltan como 10 minutos y termina. Y le dije, ok, le digo, pero por favor, porque si no voy a tener que hablar a la policía para que vengan a callarlos. Y yo no quiero llegar a ese extremo. Y simplemente me dijo, sí, está bien, no se preocupe. Lo dejé así, me di la vuelta y me regresé a mi casa. Pero seguía atenta a lo que hacían y lo que decían, y cada vez eran más y más las alabanzas, palabras como si fueran judíos, palabras en hebreo, en latín, en muchos idiomas que yo ya había escuchado antes, y también, por ejemplo, en películas de terror y cosas así, ¿no? Donde hacen ese tipo de cosas, de exorcismos y así. Entonces, cada vez me dio más miedo. Y sabía que si hacían esas cosas, el hecho de que estuvieran haciendo eso al lado de la casa donde yo vivo, pues podría traer muchísimas malas energías, ¿no? Y sobre todo si era un ser que estaban liberando, se iba a quedar allá y también iba a traer problemas a las personas que vivían allá, que son mis vecinos. Tuve que salir, tuve que volver a pedir que guardaran silencio, o si no iba a tener que llamar a la policía. Y lo tuve que gritar porque no me hacían caso. Pero de nuevo, esta muchacha me volvió a invitar a que yo pasara y los callara. Y yo le dije, no, yo no voy a pasar a tu casa. Y le dije que tuviera mucho cuidado porque su niño estaba muy pequeño y que él, lo único que iba a suceder con él es que iba a absorber muchas malas energías si lo que estaban haciendo ahí era un exorcismo. Así tal cual le dije las palabras. Ella me volteó a ver y me contestó, sí, ya se los dije, pero ellos no me quieren hacer caso. Como si ella supiera todo lo que estaba pasando. Y dije yo, bueno, allá muy la religión de la mamá, porque esa gente era por parte de la religión de la mamá. Me regresé a mi casa, tuve que hablar a la policía y como a los 15 minutos vi que empezaron a irse. La policía pues obviamente pasó por ahí, pero ya vio que ya no habían gritos, ya no había nadie haciendo sus rezos ni nada, todos escandalosos como lo estaban haciendo minutos atrás, y la policía lo pasó de largo. Pero estas personas se quedaron hablando un momento y escuché claramente cómo esa persona que estaba haciendo ese como tipo ritual le decía a una de las personas de allá que ya estaba libre de todo mal, que no se preocupara, que ya todo lo malo ya no lo tenía y que ya iba a estar en paz, pero que tuviera mucho cuidado, que se cuidara y cosas así. Al día siguiente, exactamente en la esquina, que digamos une su casa con la mía, había un pequeño agujero en la tierra, como si hubieran escarbado, era del lado ya de la calle, del asfalto, de la calle normal, pero estaba hecho un pequeño hueco. Y ahí habían veladoras, botecitos como de comida de bebé, de esos famosos Gerber, vacíos, pero oscuros, completamente negros, como si hubieran prendido velas ahí. Habían muchos restos de velas y de todo allá, y se quedaron exactamente en medio entre su casa y la mía. Y ese mismo día, en la mañana, escuché que otra de las señoras le comentaba a esta muchacha que recogiera los envases de vidrio porque si su niño salía se podía cortar porque estaba exactamente en la entrada de la casa de ella y un pedazo de la mía, de la banqueta de mi casa. Y escuché que nada más le dijo, sí, ahorita lo levanto. No sé por qué se les ocurrió dejar estas cosas aquí tiradas. Fue lo único que contestó la hija, esta muchacha, y ya. ¿Qué será? Como a los 15 días aproximadamente, empecé yo a sentir mucha como presión,
mucha ansiedad, sobre todo a la hora de dormir. Empecé a escuchar como murmullos justo antes de quedar dormida y me despertaba, pero me asomaba y veía que no pasaba absolutamente nada, que todo estaba bien. Después de los murmullos, al intentar volver a dormir, sentía como alguien me miraba exactamente del lado de la pared donde había una puerta que colindaba con la casa de ella. Ahí exactamente. A partir de ese momento, no dejé de sentir esa presencia y cada vez sentía que estaba mucho más cerca. Llegó un momento en el que yo estaba prácticamente viendo la sombra y la sombra me veía a mí, como si me quisiera retar de algo. Incluso en el patio de atrás de mi casa, que también colinda con el patio de esta persona o de estas personas, exactamente ahí, ¿sí?, se escuchaba o se sentía como si alguien quisiera entrar, pero como está alta la pared y tiene malla, es como si rascaran la malla, como si rascaran la pared y quisieran atravesar, y esa gente no tiene perros, no tenía mascotas, no tenía nada que pudiera hacer ese ruido, y eso sucedía sobre todo en las madrugadas, a partir de la 1 de la mañana. Pasaron como 3 semanas más, y en ese mismo lugar, en la habitación que colinda con esta casa, vi el reflejo de una persona. Esta persona estaba a colores, completamente a colores. Era una persona de piel clara, con una camisa blanca, playera tipo algodón y un pantalón de mezclilla azul. Cuando yo volteo a ver a la persona se voltea y desaparece, exactamente en ese pedacito, en ese cubito de pared. Desaparece por completo la persona. Y a los 3 días de haber visto yo a ese ser o a esa persona, eran aproximadamente las 10:30 de la noche, y mi hijo apenas acababa de quedarse dormido, porque no quería dormir. Entonces se la pasó como 2 horas levantándose y acostándose, levantándose y acostándose. Hasta que en una de tantas sentí o vi cómo mi hijo se acercó precisamente a donde yo estaba, y digo que lo vi porque tenía el celular encendido, estaba yo viendo uno de sus directos esa noche, pero el reflejo que vi fue como de la estatura de mi hijo. Y justo cuando iba a voltear para llamarle la atención y decirle que se vuelva a acostar a dormir, vi que no había absolutamente nadie. Entonces volteé mi vista hacia la cama de mi hijo y veo que mi hijo está completamente dormido, y en ese instante sentí cómo me agarraron la pierna por atrás porque yo estaba boca abajo en la cama, y al voltear sentí como si algo se hubiera desaparecido o algo se hubiera metido precisamente en el rincón de la pared que colinda con esta casa. Entonces, ahora sí que después o a raíz de ese suceso, todo este año COVID que pasó, me la he pasado con sentimientos, con sensaciones, con ver cosas, y yo ya no soy de poder ver. Yo hace muchos años cerré mi mente a todo esto para poder vivir una vida medio tranquila, porque también tenía mucha facilidad para ver este tipo de cosas. Pero pues ahora ya no. Sin embargo, este tipo de cosas sí las he podido ver, sobre todo cuando son cosas malas o muy fuertes. Sí se dejan ver, sí las puedo ver, sí las puedo sentir, y me han hasta tocado o he sentido miedo. Mis hijos también de repente han visto estas sombras, y hace, ¿qué serán? Aproximadamente 2 semanas, ahorita recientemente, actualmente, una de mis hijas ha visto en varias ocasiones una sombra exactamente en esa pared que ya está sellada, ya no está tan expuesta a la casa de la vecina, pero seguimos compartiendo esa pared. Y mi hija ha podido ver una sombra en el techo cerca de la cama de mi hija mayor. Y hace poco tuvimos que pararnos y hacer oración y rezar porque mi hija sentía mucho miedo. Incluso dicen que hay alguien o hay algo que se esconde en el closet que precisamente pega con esa pared. Y hace poco, acostado
acostada ya en la cama, justo acababa de dormir a mi hijo, y del lado donde está un ventilador que llega a él, vi como una sombra, un algo ahí sin forma fija, pero vi que estaba observándome a mí, no a mi hijo. Yo también estaba en ese momento, estaba viendo uno de sus en vivos, y volteé mi vista hacia ese ser, y en ese momento esa cosa negra avanzó de golpe hacia donde yo estaba acostada en la cama, y justo antes de llegar a mí o de tocarme a mí, se frenó y desapareció. Entonces solamente me quedé con el escalofrío increíble, porque nadie más, ni mi hijo, ni nadie se dio cuenta o se despertaron, sintieron nada. Después de eso sentí mucho coraje, no sentí miedo, sentí mucho coraje, porque es como, bueno, como ya estoy, digamos que en el límite de sentimientos y de sensaciones feas, pues sí, ya es un poco ya abrumador, un poco cansado estar viendo sombras y sentir miedo, temor y este tipo de cosas. Igualmente, ese mismo día, en la noche, un poco más en la madrugada, mi esposo también vio esta cosa, o quizás fuera otra, pero también vio una sombra que estaba pegada justo en la puerta y que también se nos quedaba viendo. O sea, han sido muchas cosas bastante extrañas y bastante aterradoras desde hace ya un poquito más de un año. Y pues esperemos que pronto se acabe, y que pronto ya podamos hacer la limpieza y terminar con esto para estar un poco más tranquilos. Muchísimas gracias, maestro y compañeros, por su atención. Esta es una de mis tantas historias. Espero que algún día les cuente más, y también escucharles a ustedes y al maestro las suyas, que son muchísimo más interesantes que las mías. Muchísimas gracias. Que pasen todos una excelente noche y bendiciones para todos. Maestro, igual yo desde los 5 o 6 años más o menos, después de que falleció mi primera abuelita, fue que empecé a poder ver cosas, e incluso es cuando empecé a hacer viajes astrales, y esa también es una historia que algún día les contaré cuando estaba yo pequeña. Pero ahorita que hablaba uno de los compañeros sobre perros negros, también recuerdo que durante ese tiempo, aproximadamente 7, 8 años, había un perro negro y yo veía un señor alto, muy alto, sin pelo, moreno. Dice mi madre que él era mi bisabuelo, porque cuando yo se lo escribí, ella me dijo quién era. Pero yo también veía a un perro negro, y ese siempre se acostaba a los pies de donde yo estuviera acostada, ya sea en el sillón, en mi cama, pero sobre todo pasaba en la sala, donde estaban los sillones y la televisión. Y cada vez que yo me iba quedando dormida, yo sentía que si podía bajar, o que más bien que si bajaba mi mano, podía yo acariciar a ese perro. Pero ese perro estuvo ahí muchos años. Incluso el hombre que yo veía, también lo vi por varios años de mi infancia. Fue algo que a mí nunca me dio miedo, nunca me sentí mal, pero sí jamás supe por qué lo pude ver. A mi bisabuelo él nunca lo conocí, y a ese perro pues tampoco formaba parte de mi familia, y nunca me supieron decir si alguien tuvo alguna vez un perro como ese. Fue algo muy bonito durante mi infancia, porque cuando yo me quedaba sola, sentía que esas personas me acompañaban y estaban conmigo, y me quitaban un poco el miedo, porque también veía muchas sombras, muchas cosas, estando yo pequeña. Como le digo, después de que falleció mi primera abuela, la mamá de mi mamá, que empecé yo a ver todo y a tener todo ese tipo de sensaciones y de sentimientos, y es cuando empecé a tener experiencias paranormales. Ok, pues gracias, Alice. Para nada, ¿no? También, como no, también sus experiencias son de llamar la atención. Pues indiscutiblemente, ¿no? Qué experiencia, y para que vean, ¿no? Cómo desafortunadamente a veces cuando los vecinos... Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes.